Bueno, acá preparamos un poco de pintura de témpera. Y procuramos cubrir todo el rodillo con tinta, con témpera en este caso. Que toda la superficie cargada de tinta, de témpera. De esta manera. Que el rodillo quede uniforme por todos sus lados. Bueno, primero vamos a hacer una impresión. Acá tenemos nuestra matriz, ¿cierto? Nuestra plantilla. Y con ella vamos a trabajar. Lo vamos a firmar bien y vamos a ir aplicando con mucho cuidado y lentamente la témpera. Podemos hacer, por ejemplo, una aplicación irregular como la que estoy haciendo ahora para dejar texturas. Veamos cómo queda. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una impresión donde tenemos algún grado de textura. Hagamos otra. Y en esta ocasión vamos a tratar de que sea una capa uniforme de pintura. De la misma manera vamos lentamente aplicando la pintura. Podemos pasar en distintos sentidos. Podemos aumentar la presión, un poco levemente la presión del rodillo. Y todos los rinconcitos, las esquinas, ¿cierto? Para que quede una impresión uniforme. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una impresión que es mucho más cubriente comparada con esta que tiene textura, presenta la textura del rodillo. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos opciones de trabajo. Ahora vamos a hacer otra prueba, ahora con el rostro que habíamos preparado anteriormente. Vamos a trabajar. Pero vamos a cubrir un poquito el borde, este borde que tenemos acá. Vamos a poner un pedacito de otra mica que nos sirva para tapar ese pedacito. Está muy a la orilla y podemos manchar el papel. Se lo vamos a fijar con un poco de pegote para que no se corra. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, ya está listo, lo acomodamos y podemos pintar. Igual como hice la vez anterior, ¿cierto? Nosotros podemos trabajar con la intensidad de la pasada que vamos haciendo con el rodillo. Entonces acá, por ejemplo, yo estoy haciendo un lado con una pintura que cubre todo y el otro costado lo estoy haciendo más como un degradado en el fondo. Ya con menos intención o menos presión, perdón, del rodillo. Ya veamos cómo funciona esto. Entonces ahí obtenemos, ¿cierto?, una imagen con un tono degradado. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo regular, ¿cierto? Con una capa de pintura regular, uniforme. De la misma manera, vamos lentamente aumentando un poco la presión y ahora vamos a procurar que la capa quede uniforme, ¿ya? Y podemos ver cómo apareciendo se va formando la imagen, se va definiendo mucho más y estas rayitas de acá arriba que se nos olviden. Y ahí vamos a ver ahora ambas impresiones.
La primera regular, la segunda con una degradación de tono. Y ahora vamos a trabajar con la plantilla que recortamos la vez pasada y vamos a ver cómo nos resulta. Fijamos para que no se corra y vamos a pintar. Ya, entonces vamos a trabajar el centro un poquito más oscuro y vamos a ir trabajando más sutil los extremos con menos presión para también lograr diferencia de tonalidad. ¿Ya? Entonces ya tenemos los bordes bien claritos, prácticamente ya están marcados, y en el centro vamos a acentuar un poco el color. ¿Ya? Entonces, también podemos lograr diferencias a partir de la intensidad de la pasada del rodillo. ¿Ya? Eso para tenerlo en cuenta, también puede ser una opción. ¿Ya? Aquí levantamos. Y ahí tenemos la impresión, ¿cierto? Con el tono azul bien intenso en la parte central y en los extremos más clarito, con menos presión. Ahora voy a mostrar cómo podemos trabajar una degradación de un tono. Ya para ello les voy a mostrar. Nosotros vamos a desechar un poquito de pintura azul, de témpera azul, y un poco de blanco. Ahora vamos a tratar de hacer una transición de tono, ¿cierto? Que vaya del blanco al azul, pasando por el celeste. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a trabajar de esta manera, ¿cierto? Vamos a mantener la tinta blanca en un costado, la pintura blanca, y en el otro el azul. Entonces el rodillo, como pueden ver, va tomando la tonalidad, ¿cierto? De la degradación de tonos que hay acá, blanco al azul. Y aquí podemos obtener, ¿cierto? Ya una diferencia. Vamos a agregar un poco más de blanco para que se note bien el borde bien clarito. Ya. Entonces ahí ya tenemos una degradación, ahí se puede ver mejor, ¿cierto? De color. Y vamos a usar esta plantilla que ya habíamos usado antes y vamos a trabajar. Entonces aquí vamos a partir por la parte clara, ¿cierto? La parte más celeste, y vamos a ir avanzando lentamente hasta llegar al azul en el otro extremo. Ya, en este caso hay que mantener la dirección de la pasada del rodillo para que no se nos manche. Aquí falta un poquito. Y ahí tenemos el resultado. Lo voy a acercar un poquito para que se note bien, ¿cierto? Tenemos a este lado el azul súper marcado y al otro lado el tono más celeste, más clarito. ¿Ya? Eso lo podemos hacer con un color más blanco o combinando colores. Vamos a verlo ahora. Aquí vamos a ver un ejemplo con dos tonos, combinando dos tonos. Vamos a usar amarillo y un poco de rojo. Ya. Igual como hicimos antes, ¿cierto? Vamos a combinar el color.
También procurando que el rodillo se cargue, tome harta tinta. Vamos a echar un poco más de amarillo para que nos quede más amarillo. Entonces ahí tenemos un degradado, ¿cierto? Del rojo al amarillo. Y vamos a hacer una prueba. Aquí tenemos nuestra plantilla que habíamos usado antes. Y ahora la vamos a hacer, a probar cómo queda. Aquí igual podemos elegir una zona. Yo voy a dejar la zona de este lado más amarilla y voy a avanzar hacia el rojo. Entonces voy a empezar por este lado. Y voy avanzando. Y ahí tenemos un trabajo con degradación de tono. Ya, vamos a acercarlo para que lo vean bien. Aquí se aprecia mejor. Vamos a hacer otra prueba con degradación, igual con los tonos que ya habíamos usado. Agregué un poco más de amarillo para que se note bien la diferencia. Ahí se puede apreciar mejor. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a pintar. Vamos avanzando lentamente desde el amarillo hacia el rojo. Y ahí nos queda, ¿cierto?, una degradación de tono desde el rojo hacia el amarillo, anaranjado amarillo. Ahora vamos a probar con esta impresión, que ya está seca, ¿cierto? Vamos a probar lo que se puede trabajar, que se puede aplicar un descalce de color. Fíjense, aquí tenemos la figura, ¿cierto?, calzada. Yo la voy a mover un poquito, un leve descalce. Y vamos a ver qué nos va a dar como resultado ese pequeño descalce. Ya, con esta misma combinación de color vamos a superponer, vamos a ver cómo funciona. Ya, igual vamos de un lado al otro avanzando, ¿cierto?, para que no se mezclen los tonos y mantener la tonalidad como en degradación. Y veamos cómo resulta esto. Bueno, ahí podemos ver cómo se forma también, ¿cierto?, esa sensación de movimiento en la imagen al aplicar los descalces de tono.